en esta hermosa mañana de martes victorioso, un martes más que nuestro Dios nos regala para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio un día más. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Entramos a un mes más de este año 2024 que prácticamente ya se nos va. Damos la gloria, la honra a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Así que les invito en esta hermosa mañana, como cada martes, que le demos las gracias a nuestro Dios por darnos este hermoso regalo, este hermoso día. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer que nos has regalado, Padre Celestial. Gracias, maravilloso Señor, por todas tus bondades, por cada una de tus misericordias, Señor, porque no han faltado, Padre de la gloria. Gracias, bendito Señor amado, porque hasta aquí, Señor, nos has dado la fortaleza, la fuerza para seguir hacia adelante. Gracias, Padre Celestial, por cada una, Señor, de tus bendiciones con las que has, Señor, sobreabundado nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para poder, Señor, entregar esta palabra que tú nos has dado, Señor, a cada uno de aquellos que escuchan, Señor, tu palabra. Señor amado, séllala en cada mente y en cada corazón, bendito Dios. Háblanos a través de tu palabra, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendito Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Y el día de hoy llegamos al capítulo número 27 de los Hechos de los Apóstoles. Solamente nos quedan ya 2 capítulos para terminar este hermoso relato que el evangelista Lucas nos ha hecho a lo largo de todos estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Así que nos dice en el versículo 1 de los Hechos: Pablo va a Roma. Recordamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo ya estaba prisionero, ha estado prisionero durante 2 años en Cesarea, bajo el gobierno o el mandato del gobernador Festo. Pues ninguno de los romanos quería, ¿verdad?, tener a Pablo prisionero, pero él había apelado al emperador. Entonces, así que lo enviaron a Roma. Y nos dice: cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica en Macedonia. Se sugiere que Aristarco no iba como prisionero. Entonces, para que él pudiera abordar este barco junto a Pablo, dice que él se tuvo que hacer pasar como esclavo del apóstol Pablo para poder, ¿verdad?, estar con él. Más adelante, Pablo en su carta a los Colosenses, él habla acerca de Aristarco. Entonces nos dice, ¿verdad?, que Aristarco los iba acompañando. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. Es lo que les digo, ¿verdad?, que los romanos no lo estaban tratando prácticamente a Pablo como que fuera un prisionero. Y vemos, ¿verdad?, al capitán Julio que le da esta concesión al apóstol de que visitara a sus amigos, dice, para que lo atendieran. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Cilicia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta cerca de Salmón.
Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Este fue un viaje muy complicado, con muchos peligros, ¿verdad? Pero esto nos indica que aún en los momentos peligrosos y todo lo que se venga a nuestra vida, Dios está con nosotros. Porque vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo lo trataban de una buena manera, a pesar de que él iba como un prisionero. Dios estaba con él. Y este ayuno de que habla es el ayuno que hacen los judíos cada año, que se llama Yom Kippur. Ahí les voy a poner el nombre, Yom Kippur. Este ayuno es un ayuno de expiación por los pecados que hacen ellos. Entonces dice que ya el ayuno había pasado y se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar. Este ayuno se hace a los finales de septiembre y comienzos de octubre, como es ahorita, ¿verdad? En este tiempo prácticamente los judíos están haciendo este ayuno. El apóstol Pablo siempre, a pesar, ¿verdad?, de que el viaje era peligroso, él siempre estaba animado y él animaba a las demás personas. Entonces Pablo les advirtió: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Vemos, ¿verdad?, aquí que es muy significativo que aunque el apóstol Pablo iba como prisionero, él podía tener una opinión, él dio su opinión. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. Versículo 13. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco, porque dicen los historiadores que estos barcos llevaban las cargas demasiado pesadas, eran barcos cargueros, ¿verdad? Entonces tuvieron que empezar a tirar todo el cargamento para que el barco pudiera alivianarse un poco y dejar que el viento los llevara. Dice, un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo,
envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel, pero encallaremos en alguna isla. Ya Pablo había agarrado ánimo, ¿verdad?, con las palabras que le dijo el ángel, porque Pablo tenía mucha fe y confianza en Dios. Entonces él les transmite este ánimo a las demás personas que están viajando con él, porque nosotros, si bien estamos en este mundo y podemos pasar tal vez todas las cosas que acontezcan en el mundo, no debemos perder el valor, la fe en Dios. Tenemos siempre que ser cristianos que estemos con ánimo, así como estaba el apóstol Pablo, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, estamos anclados a Dios, Dios nunca nos va a abandonar. Un hombre de Dios tiene que tener la fe y la confianza que Dios está de su parte, que lo que Dios le ha prometido, eso lo va a cumplir, porque Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, venga lo que venga, se levanten estas tormentas, que si bien aquí era una tormenta de verdad, una tormenta que estaba ahí, que la estaban pasando, el día de hoy se levantan tormentas diferentes en nuestra vida. Se pueden levantar problemas económicos, se pueden levantar problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, que en estos tiempos, ¿verdad?, es lo más que abunda, que los jóvenes se vuelven rebeldes en contra de sus padres. Pero nosotros, en medio de todas estas tormentas, tenemos que tener la fe y la confianza en que Dios está con nosotros y que pasaremos esa tormenta. Así como el ángel le dijo a Pablo, no se perderán las vidas, se perderán las cosas materiales. Como en estos días están levantándose muchos huracanes, se pierden las cosas materiales que muchas veces las podemos reponer, pero más nuestra vida está ahí. Y aún si nosotros perdiéramos la vida, estamos anclados en Cristo, estamos con Cristo Jesús, porque si nosotros estamos en el Señor, sabemos que si morimos vamos a ir a una eternidad celestial. Entonces cada día tenemos que ponernos a cuentas con Dios, y si usted no ha venido a los pies de Cristo, yo le invito a que venga, para que usted esté anclado en Él, para que usted esté confiado en Dios. Dios va a cuidar siempre de sus hijos, siempre, en todo momento, así como cuidó del apóstol Pablo. Y el ángel le dijo: vas a presentarte ante el emperador, no te preocupes que en este viaje no vas a morir, nadie va a morir, porque te tienes que presentar ante el emperador. Y Pablo le da ánimo a los demás. No solamente él tenía el ánimo de que el ángel le había hablado a él, sino que él también le da el ánimo a las demás personas. Dice: estas personas no habían comido por mucho tiempo, pero llega, ¿verdad?, él a reconfortar, porque siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa palabra positiva para darle a las demás personas, una palabra de ánimo, una palabra de aliento que reconforte el corazón de las personas por lo que estén pasando. Sea lo que esté pasando, que a persona, no nos desanimemos, sino que fortalezcámoslo, démosle ánimo, que es lo que muchas veces se ha perdido en medio de nosotros. Muchas veces reina más el desánimo dentro de las personas que dar ánimo a los demás. Pero dice: pero encallaremos en alguna isla, o sea que siempre el barco se iba a perder. 2 semanas después estábamos flotando en el mar Adriático, y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad ahí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca. Entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco, haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo le dijo al oficial y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar, para que no huyeran, ¿verdad?, los marineros.
Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. O sea que al final no iban a llevar nada de carga, solamente iban a ir ellos, ¿verdad? Todo por salvar la vida. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas, al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Era lo que el apóstol Pablo ya había dicho, ¿verdad? Que iban a encallar en algún lugar. Fue lo que aconteció. Porque Dios siempre que usa a sus hijos, lo cumple. Para que nosotros no podamos quedar avergonzados ante nadie ni ante el enemigo. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los soldados querían hacer esto porque estaba supuesto que si ellos dejaban escapar a los prisioneros, el castigo que se les iba a dar a los prisioneros entonces iba a recaer sobre los soldados. Pero como Dios ya le había dicho al apóstol Pablo que él se iba a presentar ante el emperador, no iba a morir en esta circunstancia. El apóstol Pablo no moriría en estas circunstancias, porque si los soldados hubiesen empezado a matar a los demás prisioneros, tenían que haber matado al apóstol. Entonces dice que Dios usó al oficial, ¿verdad?, a Julio, para poderle salvar la vida tanto al apóstol como a los demás prisioneros. Y dice, los demás usaron tablas de madera o partes de barco. De esta forma todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Entonces así, de esta manera, llegaron, ¿verdad? Llegó el apóstol Pablo con todos estos demás prisioneros y todas las personas que iban en aquel barco. No sufrieron la pérdida de sus vidas como el ángel le había dicho ya al apóstol. Así sucedió. Vamos a terminar este estudio de los hechos de los apóstoles en este día, para que no nos quedemos inconclusos. Vamos a estudiar también el capítulo número 28 y nos dice Pablo en la isla de Malta. Cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía ahí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Los de la isla vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron: este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. ¿Verdad? Hay muchas personas que tienen una mente diferente, piensan cosas, cuando a alguien le está sucediendo algo malo, piensan que esta persona está sufriendo el karma de lo que hizo. Era lo que estas personas pensaban, ¿verdad? Pero dice, pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto, pero después de esperar mucho, vieron que no le pasó nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de allí había unos terrenos que pertenecían a Publio.
el funcionario romano más importante de la isla. Él nos recibió en su casa, fue muy amable y nos quedamos ahí 3 días. El papá de Publio estaba muy enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue a visitarlo, oró por él y después de imponerle las manos quedó sano. Cuando esto ocurrió, vinieron todos los enfermos de la isla y Pablo también los sanó. La gente de la isla nos atendió muy bien y nos dieron todo lo necesario para el viaje. Vemos, ¿verdad?, que Dios le había dado muchos dones al apóstol Pablo. El primer don lo vimos cuando estaban en el naufragio, el don de animar, porque ese es un don muy especial que Dios le da a sus hijos. Porque como les digo, hay muchas personas que tienen más bien el don de desanimar, del desánimo. No es un don meramente de Dios, pero le podemos llamar de esa manera. Pero Dios a sus hijos los dota de un don de sabiduría, de un don de alegría, de un don de ánimo para que podamos dar ánimo a las demás personas. Y también el apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Dios le había dado este hermoso don, ¿verdad?, que muchos anhelamos. Yo, por ejemplo, anhelo ese don, que Dios me diera ese don, ¿verdad?, porque hay muchas personas con tanta necesidad en el mundo. Pero muchas veces no recibimos los milagros por nuestra poca fe que tenemos, porque Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a una montaña: quítate de aquí, échate al mar, y así pasaría. Pero entonces muchas veces no recibimos porque no tenemos fe. Ahora nos dice en el versículo 11, Pablo va a Roma. Seguían en este viaje, ¿verdad? Tan lleno de peligros, tan lleno de muchas cosas malas, pero seguían para Roma. 3 meses después, abordamos un barco de la ciudad de Alejandría que había estado ahí todo el invierno. O sea que ellos pasaron todo el invierno en la isla de Malta. El barco llevaba al frente la imagen de los dioses gemelos. Los marineros tenían mucha confianza, ¿verdad?, en estos dioses que ellos le llamaban los gemelos, que se llamaban Castor y Pollux. Para ellos eran algo como ir en este barco, era como que ellos decían: estamos a salvo, nada nos puede acontecer, solamente porque estaba grabada la imagen de estos dioses a los que ellos le tenían mucha confianza. Paramos en Siracusa y nos quedamos ahí 3 días. De ahí navegamos hasta Regio y al día siguiente llegó un viento del sur y pudimos salir. Un día más tarde llegamos a Puteoli. Encontramos allí a algunos hermanos quienes nos pidieron que nos quedáramos una semana y finalmente llegamos a Roma. Los hermanos de Roma supieron que estábamos allí y fueron a encontrarnos al foro de Apio y a las 3 tabernas. Cuando Pablo los vio, agradeció a Dios y se animó. Dice que el foro de Apio quedaba a 70 kilómetros de Roma y las 3 tabernas a 50 kilómetros en la vía Apia que unía a la costa con Roma. Entonces de aquí salieron estas personas para recibir al apóstol Pablo, ¿verdad?, los que con él estaban. Dice que Pablo sí agradeció a Dios y se animó, seguramente porque el apóstol pensaba que él iba a estar solo en Roma. Pero no, al ver a toda esta comitiva, a todo este montón de personas que llegaron, él le agradeció a Dios porque Dios no lo había dejado solo, porque Dios le había mandado personas que estuvieran a su alrededor en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Porque cuando estamos pasando momentos difíciles, lo que más queremos es tener personas que nos animen, que estén a nuestro lado, pero que nos animen, que nos llenen de esa fortaleza que necesitamos. Y Dios, como les dije antes, nunca nos va a dejar solo. Dios nunca dejó solo al apóstol Pablo, nunca, aunque él pasó por todas las dificultades que pasó, Dios nunca lo abandonó, porque en este mundo Jesucristo dijo que íbamos a tener muchas dificultades, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que yo estaré con ustedes, que nada de este mundo puede ser más fuerte que nuestro Señor Jesús, que la fuerza que nuestro Señor Jesús nos da. Entonces por eso él dijo: confiad, y dijo: yo estaré con ustedes. Y lo vemos aquí reflejado en el apóstol Pablo.
Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, dejaron que Pablo viviera aparte, custodiado por un soldado. 3 días después, Pablo mandó llamar a algunos de los líderes judíos de la localidad y les dijo: hermanos, no he hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni en contra de las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, fui detenido en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Los romanos me hicieron muchas preguntas, pero no pudieron encontrar ninguna razón para matarme. Entonces querían dejarme en libertad, pero los judíos no querían que me soltaran, así que tuve que apelar al emperador, pero no porque tenga nada de qué acusar a mi pueblo. Por eso quería verlos y hablar con ustedes. Estoy atado a estas cadenas porque creo en la esperanza de Israel. Vemos que a los primeros que Pablo acude es a los judíos, al pueblo judío, al que él pertenecía. Él era cristiano, pero creía en Cristo Jesús y anunciaba las buenas nuevas de Cristo Jesús, pero también pertenecía al pueblo judío. Entonces él los manda a llamar, ¿verdad?, para que ellos sepan las cosas que han acontecido, puesto que Roma y Jerusalén quedaban a una distancia muy larga y Pablo no sabía qué es lo que estas personas pensaban acerca de él o sabían porque Pablo estaba viajando a Roma. Ellos le respondieron: no hemos recibido cartas de Judea que hablen de ti. Ninguno de nuestros hermanos judíos que viajaron desde Judea trajo noticias de ti, ni nos dijo nada malo de ti. Pero queremos escuchar tus ideas porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. O sea que ellos seguían diciendo que Pablo pertenecía a una secta. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión y ese día fueron muchísimos más de ellos a donde se quedaba Pablo. Él les habló solemnemente desde la mañana hasta la tarde acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. O sea, Pablo no estaba de ninguna manera transgrediendo nada, así como nosotros hoy en día. Nosotros igual hablamos acerca de todos los hombres de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros hablamos de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Enoc, de todos estos personajes que Dios usó a lo largo de toda la historia de la Biblia. Igualmente Pablo, y él también, así como Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo israelita. Pablo tampoco, él también seguía las leyes de Moisés, ¿verdad? Entonces dice: algunos creyeron lo que Pablo decía, pero otros no. Discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías: ve a este pueblo y dile, por más que oigan, no entienden, por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Por lo tanto, quiero que ustedes sepan que Dios envió su salvación a los no judíos. Ellos sí escucharán. Fue lo último que el apóstol Pablo agregó, ¿verdad?, al pueblo judío después de hablarles de Jesucristo. Les dio las palabras que Dios habló por medio del profeta Isaías a su pueblo, que ellos, ¿verdad?, no entenderían todas estas cosas. En algún momento determinado quizá ellos entiendan que la salvación vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento, pues, el apóstol dijo: ustedes no quieren. Entonces Dios envió, dice, la salvación a los que no son judíos, o sea, a nosotros que somos un injerto del pueblo de Dios, coherederos, dice la palabra,
juntamente con Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por medio del apóstol Pablo y luego por muchas personas más, llegó, ¿verdad?, la palabra a nosotros los no judíos. Y damos gracias a Dios que llegó esta palabra para hacernos partícipes de esta salvación tan grande y tan hermosa. Y dice el apóstol, ellos sí escucharán. Aquí tengo la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. En esta Biblia se agrega el versículo 29, en el versículo 29 que dice: y después que dijo estas palabras, los judíos se fueron muy en desacuerdo unos con otros. Este versículo lo agrega, ¿verdad?, la Nueva Traducción Viviente, lo que no nos dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Así que dice el 30: Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin que nadie se lo impidiera. Según los historiadores, dice que Pablo se pagaba él mismo esta casa en la que lo habían dejado vivir, y estaba encadenado y custodiado por un soldado, pero él se mantenía a sí mismo. O sea que vemos que el apóstol Pablo siempre se mantuvo activo, nunca se mantuvo ocioso. Podemos pensar que él estaba trabajando en lo que él sabía trabajar, que lo podía hacer desde donde estaba. Desde aquí, desde este lugar donde estuvo prisionero 2 años, el evangelista Lucas nos lleva a través de todos los hechos de los apóstoles y nos deja hasta aquí, ¿verdad?, donde dice que el apóstol Pablo estuvo prisionero por 2 años en este lugar, en Roma. Dice que desde aquí el apóstol Pablo escribió a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y a Filemón. Escribió las cartas a todos estos lugares donde muchos de ellos el apóstol había visitado. Y nos deja el evangelista Lucas, ¿verdad?, hasta aquí. A lo largo, dicen los comentaristas que fueron más de 30 años. Todo esto que resumió Lucas en los Hechos de los Apóstoles duró más de 30 años. Pero él pensó que hasta aquí tenía que dejar este relato. Entonces no nos dice más allá de lo que aconteció con el apóstol Pablo. No sabemos, el evangelista Lucas no nos deja saber qué aconteció después de estos 2 años. Pero lo que sí nos deja saber es que tanto el apóstol Pablo como los discípulos de Cristo Jesús siguieron el mandato que el Señor Jesús les dijo antes de que él ascendiera a los cielos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso fue lo que el Señor Jesús, el mandato que él les dejó a sus seguidores y nos dejó a nosotros también el día de hoy. Así que tenemos que seguir, ¿verdad?, este mandato hasta el fin del mundo. Así que aquí concluimos los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir entonces conociendo más del apóstol Pablo mediante las cartas que él escribió, mediante todo lo que él nos dice acerca de él, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor a poder entender un poco acerca de su palabra, poder desarrollar su palabra bendita. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él es el que ha puesto en nosotros ese sentir de escudriñar las Escrituras. Cada día tenemos que aprender y aprender más acerca de Él y aprender de todos los sufrimientos que pasaron sus seguidores. No fue fácil, pero sabemos que ellos coronaron esta carrera, así como nosotros tenemos que también coronar esta carrera. Y si usted que no ha venido a los pies de Cristo el día de hoy ha escuchado esta palabra, yo le hago esa invitación especial el día de hoy para que usted pueda venir al Señor, entregarle su corazón a Cristo,
No necesita estar en un lugar especial, no necesita estar con nadie especial para que usted nada más levante sus manos ahí donde se encuentra y le diga: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero servirte, quiero entregarte mi corazón el día de hoy. Límpiame, límpiame de todas mis maldades. Y el Señor lo limpia. Desde el día de hoy que usted haga esa oración desde lo profundo de su corazón, el Señor, Dios lo va a limpiar. Y cada día usted tiene que ir dejándose moldear por el Señor. No es de la noche a la mañana como muchos creen, como muchos piensan. Muchos tal vez juzgan y dicen: que ya te convertiste al Evangelio, y entonces ¿por qué no dejas de hacer esto? ¿Y por qué no dejas de hacer aquello? Porque es un proceso. Entiéndanlo los fariseos de este tiempo. Es un proceso el seguir al Señor Jesús. Es un proceso en el que Él nos va cambiando día con día. No somos santos, ninguno es perfecto, pero vamos en esa transformación especial que el Señor hace en nuestras vidas cada día. Así que usted no mire los tropiezos, usted no ve a las personas que lo busquen, usted siga al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Tropiezos van a haber, porque el enemigo se levanta en contra de aquellos que queremos seguir al Señor. Por eso dice la palabra que se han abierto dos puertas. Una es muy angosta, es angosta por donde queremos caminar los que queremos ir a la patria celestial, y la otra está bien ancha. Allí entran todos los que van a ir a gozarse con el enemigo en el día final. Es muy triste, pero la mayoría de las personas prefieren esa puerta ancha donde todo es permitido. Pero nosotros que queremos ir a la morada celestial, tenemos que procurar entrar por esa puerta que es bien angosta. Es angosta, pero nos lleva a un camino de vida eterna. Así que el día de hoy pues está esa invitación abierta, y yo espero que ustedes hayan entendido la palabra, haya quedado grabada en sus corazones, en su mente, tanto como ha quedado grabada en mi corazón y en mi mente. Yo le doy infinitas gracias al Señor, porque Él es el que me permite sentarme aquí cada martes y poder exponer esta palabra según Él quiere hacernos entender mediante su bendita palabra. Así que sin más, pues les invito a que despidamos esta edición dándole gracias a Dios por darnos su bendita palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, maravilloso Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú abres nuestro entendimiento, Señor, para comprender y entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar mediante tu palabra. Te damos toda honra y toda gloria solamente a ti. Sabemos, Señor amado, que tú estás con nosotros cada día. Sabemos, bendito Señor amado, que tú nos cuidas, Señor. Así como cuidaste a tu apóstol, así como cuidaste a tus hijos, a tus siervos, Señor, a los que llevaron tu palabra, Señor, hasta lo último de la tierra, tú los guardaste, Señor amado. Tú estuviste con ellos en todo momento. Sabemos que tú estás con nosotros. Gracias te damos, bendito Señor amado, precioso Dios. Síguenos enseñando, Señor, a través de tu palabra. Señor, hasta que tú quieras, Padre de la gloria, nosotros estaremos aquí para cumplir tu mandato, bendito Dios. Gracias, Señor. Te pido una bendición grande y especial para cada uno de aquellos, Señor amado, que escuchan atentamente tu palabra, Señor, que grabes tu palabra en sus mentes y en sus corazones. Derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre sus hogares, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, si están pasando por alguna dificultad, por alguna circunstancia, Señor, ahí llegue el consuelo, el ánimo, Señor bendito. Levántalos, Padre. Seas tú, Dios mío santo, con cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y así llegamos al final de esta edición de Conexión Espiritual, este día martes maravilloso. Y como siempre les invito también a que nos sintonicen los viernes
A las 6 en punto de la mañana estamos orando los salmistas junto a las mujeres victoriosas. Nos hemos levantado en esta ferviente oración a nuestro Dios para poder, ¿verdad?, hacerle frente a todas las potestades del maligno que se levantan en contra de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Así que les hago esa invitación especial para que cada viernes nos acompañen a orar. Y si usted tiene una petición de oración, háganosla llegar y nosotros con mucho gusto le ayudamos a orar por esa petición que usted tiene delante de Dios. Así que si Dios nos lo permite, el próximo martes estaremos en una nueva edición de Conexión Espiritual. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Dios me los bendiga y hagan suyas las bendiciones de Dios que son nuevas cada mañana. Y nos vemos hasta pronto.